Ricardo, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Giovanni, y muy buenos días a todos aquí, pendiente de este tema tan interesante que vamos a tratar el día de hoy. Sí, 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 la verdad es que el tema de hoy está interesante. Miren, quiero hacer una salvedad, ¿ok? Yo aquí no estoy hablando o no vamos, Ricardo y yo no vamos a hablar ni a dar opiniones políticas y por favor, no, eso no es un tema de política, eso es un tema de cuál es la realidad de nuestro país a partir de la nueva administración a cargo del hoy presidente Donald Trump. ¿Qué creemos? Y más de que creemos, Ricardo y yo, es que creen los expertos, el mercado. Nosotros, Ricardo y yo, desde el jueves de la semana pasada nos dimos a la tarea de hacer ciertas averiguacioncitas, de tener un feeling por cuáles son las proyecciones que comentan los expertos. Y bueno, nosotros reunimos un poquito de esa información y es la que les vamos a compartir a ustedes el día de hoy, sin tomar partido político para que por favor no se me emocionen demasiado. Ok, bueno, entonces, eh, Ricardo, yo tengo un temita que quiero compartirles, unas proyecciones que les quiero hacer, pero em, para hacer un preámbulo, el mercado 2025 en real estate, ¿es un mercado prometedor o va a ser un mercado desalentador? Bueno, indiscutiblemente es prometedor porque tenemos proyectado una tendencia a la baja en las tasas de interés y eso impulsa las compras de propiedades. Correcto. Ahí, quería empezar con esa pregunta, Ricardo, porque miren mi gente, una de las particularidades que tiene el mercado del real estate es que todo el mundo tiene una opinión en base a mala información, poquita información, no suficiente información o a su propio bolsillo. O sea, muchas veces hablamos con clientes que nos dicen, no, es que está muy caro las propiedades y la verdad es que en la vida no hay nada caro, en la vida hay cosas que puedo comprar o no puedo comprar y lo que no puedo comprar pues asumo subconscientemente de que es que están caras. Y yo concurro con lo que dice Ricardo. El mercado del 2025 es un mercado bastante saludable. No estamos hablando de que va a haber un boom, no estamos hablando de que va a haber pues unas ventas desmedidas o nada de eso, pero sí es un mercado bastante saludable para que aquellos de nosotros que nos metamos en el cuento de verdad, verdad, que tomemos el toro por los cachos, podamos sacarle mucho beneficio al 2025. Entonces, bueno, antes de escuchar a Ricardo, voy a mostrarles a ustedes dos imágenes para ponerlos en perspectiva de dónde venimos, ¿ok? ¿Dónde estamos? Y luego Ricardo nos va a decir para dónde vamos. Eh, si me puedo compartir un segundito, pantalla. A ver, aquí. eh, ok, ahí. Ups. Ahí están viendo, ¿cierto? Antes de mostrarles. Ok, entonces, lo que les voy a mostrar, usted, yo sé que muchos de ustedes de pronto lo sepan o se lo imaginen. Pero ahorita van a ver la realidad del mercado de bienes raíces histórico. La palabra histórica significa que ya pasó, que fue lo que fue, para que ustedes puedan visualizarse cómo va a ser el futuro del mercado del real estate en la Florida. Esos números que les voy a mostrar es en la Florida. Yo no estoy hablando del resto de los Estados Unidos, pues porque no hay necesidad. La Florida por sí mismo es un mercado propio. Miren estos números, mi gente. En 1900, y tómenle foto a esto para que lo utilicen para publicidad de ustedes. En 1975, el precio de una propiedad en la Florida era de tan solo $56,000. En la década de los 80, el precio de una propiedad estaba en $102,000. O sea que hubo un aumento
del 82% entre la década del 70 y la década del 80. En la década del 90, las propiedades, el precio era promedio $160.000. En la década del 2000, $215.000. En la década del 2010, el precio promedio era o fue $285.000. En la década del 2010 al 2020, el precio de las propiedades promedio vendidas fue de $350.000. Y en lo que va de esta década, el precio promedio de una propiedad en el estado de la Florida, y me tomé el tiempo y el esfuerzo y el trabajo de encontrar los números de la Florida como estado versus Miami o Broward o Orlando o Kissimmee o Tampa, pues porque existe pongamos, hay tres tipos de mercado. Está el mercado nacional, está el mercado estatal, que es este que estamos viendo, y está el mercado del mini mercado, o sea, de la ciudad de Miami solamente. E inclusive dentro de la ciudad de Miami está el mercado de West Miami, de North Miami, o en fin, lo mismo es en Orlando, lo mismo es en Kissimmee, lo mismo es en Tampa, lo mismo es en Cape Coral. La semana pasada que estuve yo por allá en Cape Coral, después de varias veces de haber ido, logré entender que hay una gran diferencia entre la parte norte, una gran diferencia en precios entre la parte norte de Cape Coral y la parte más al sur de Cape Coral. En fin, entonces, en el estado de la Florida, si miramos, si ustedes miran entre el año 2010 y entre el año 2000 y el 2010, miran que hubo un aumento de 33% en el precio de las propiedades. Y esto es a pesar de que hubo un debacle en el real estate, ¿cierto? Pero de donde empieza la década del 2000 al 2010, a donde termina la década del 2010, hay un aumento del 33% en el precio de las propiedades. Y quiero enfocarme en ese pedacito porque es demasiado importante que cuando ustedes estén hablando con sus clientes de si el momento de invertir es hoy o no, si es el momento correcto para invertir ya o no, que las tasas de interés, que los precios, que esto, que aquello, ustedes mismos no pueden tener una visión del mercado que les llegue solamente hasta la punta de la nariz. Ustedes tienen que tener una visión de mercado de más allá, de a 5 años, de a 10 años. Y con esta tabla que les estoy compartiendo, ustedes pueden reconfirmar que el historial del precio de las propiedades en el estado de la Florida ha aumentado década tras década tras década. Ahora, que en el 2008 cayó y que en el 2009 estaba todavía malo, pero en el 2010 ya volvió a aumentar y en el 2011, 12, 13 siguió aumentando y que volvió a caer otra vez y que de pronto el mes pasado o el año pasado cayó un poquito de precio, o sea, no quiero decir caer, se reajustó. Entonces el año pasado, hace 3 años subió mucho, ahorita se está reajustando, pero pueden estar absolutamente seguros que en base al historial, no a lo que queremos que suceda. Ojo con esto, no a lo que queremos que suceda, sino a lo que es una realidad absoluta. Los precios de las propiedades van a seguir subiendo década tras década tras década. Entonces, hablen con sus clientes y hagan un switch de la conversación de un resultado inmediato o de tomar una decisión de inversión por un resultado inmediato a pensar que la riqueza se construye en el tiempo. Inclusive, alguien que tenga hoy, si yo tomo estos números de las últimas 3 décadas, la del 20, la del 2000, 2010, 2020, si yo sumo esos 3 números y lo divido entre 3, me da un promedio del 30% de valorización. ¿Ok?
natural. Eso es un promedio de valorización natural. Ahora, si yo hoy tengo 50 años, me compro una propiedad de $400,000, dentro de 10 años, esa propiedad va a costar un promedio de $520,000. Entonces, si yo estoy pensando en retirarme, en jubilarme, si estoy pensando en el dinero que tengo que poner para poder tener una jubilación decente, o estoy pensando en que cuando yo tenga 60 años me voy a ir a vivir a mi país y voy a vender esta propiedad y en fin, entonces el momento de comprar es hoy, independientemente de cómo estén las tasas de interés hoy, independientemente de cómo esté el precio de la propiedad hoy, independientemente de quién sea el presidente hoy. ¿Por qué? Porque las estadísticas me muestran que las propiedades en el estado de la Florida suben bastante década tras década, independiente que haya un año bueno o un año malo per se. ¿Listo? Ese es el dato número uno que quiero que lo pongan en perspectiva en medio de la conversación con la que vamos a tener con Ricardo, porque es inevitable uno no tener ciertas dudas de lo que puede o no puede pasar con lo que está sucediendo hoy por hoy en el tema político de nuestro país siendo aquí Estados Unidos, pero con esa información creo que lo que vamos a hablar ahorita no va a ser tan asustador, no lo sé, en fin. Y miren ese otro dato súper mega trascendental, pero esto a mí es lo que me hace levantar todos los días. Este dato que ustedes están viendo aquí, este es el déficit de vivienda en la Florida, en 4 ciudades en particular. Ciudades no específicamente Miami o no específicamente Orlando, sino el área metropolitana. En el número de Miami está Miami y Broward. Yo junté Miami y Broward. En Orlando está el sector de Kissimmee y Orlando. En Tampa también junté como el área metropolitana. ¿Qué significa un déficit de vivienda? Simple y sencillamente significa que hoy por hoy, en el área metropolitana de cada una de estas ciudades, por ejemplo en Miami, faltan 90,000 viviendas que no existen para poder cubrir la demanda que sí existe o la necesidad de propiedades que sí existe. En Orlando faltan 56,000 propiedades que no existen. Y cuando digo que no existen, no es de que se vayan a construir mañana porque las constructoras están construyendo. No, la ciudad ya sabe, cuando la ciudad toma los números de de las unidades que las constructoras están construyendo, valga la redundancia, igual, después de que las constructoras terminen construyendo lo que hay para el año 2025, en Orlando van a haber 56,000 unidades menos. En Tampa, 55,000 unidades menos de lo que se necesita. Y la palabra clave aquí es se necesita. Y en Cape Coral y su alrededor, Cape Coral es Fort Myers y Lehigh, hay un 22,000 unidades menos de lo que se necesita. Ahora, ¿ya le tomaron foto a esta imagen? Ok. ¿Por qué esta imagen me hace levantar todos los días con el ánimo de comerme el mundo en real estate? Es porque independientemente, independientemente de cómo estén las tasas de interés, independientemente del sistema político o del presidente que haya, hay una necesidad de vivienda increíblemente alta en la Florida. Entonces eso hace que la demanda por renta no baja, ¿ok? Que los precios se ajusten, pero la demanda como tal no baja, sino que la gente hoy no está especulando en sus precios. La demanda por vivienda para el usuario, para la familia que quiere comprar su casa e irse a vivir a ella, no baja. Y la demanda por inversionistas, invertir en la Florida, no baja porque la estabilidad en las rentas se mantiene. Entonces, por donde tú lo mires, el déficit de vivienda que hay es una señal
que me da, o sea, me dice a mí que yo estoy trabajando en el mercado o en el nicho o en la industria mejor, en la industria correcta, porque hay una alta demanda por lo que yo vendo o rento. Y todo el mundo quiere tener un producto que esté siendo necesitado. Y el real estate está siendo necesitado. ¿Ok? Entonces, les dejo esos dos datos, les dejo esas dos imágenes para que ustedes a conciencia hagan un autoanálisis y se pregunten qué tanto están haciendo ustedes como realtors para aprovechar el mercado en el que estamos, el mercado de la Florida, no el mercado de Estados Unidos, para que otra cosa, un consejo, ustedes verán si lo toman o no, pero miren, mi gente, no se llenen de información del mercado de real estate de Estados Unidos. No lo hagan. Tómense el trabajo de averiguar por el mercado específicamente de la Florida y más aún por el mercado específico de donde tú estás trabajando. Porque inclusive dentro del estado de la Florida, el precio promedio o el déficit de vivienda cambia mucho de sector a sector, de ciudad a ciudad. Entonces, es muy fácil uno pasar el dedito por el celular y estar ahí en Instagram viendo videos de amarillistas, de personas amarillistas que quieren es vender likes porque ganan más publicidad y hablan y pintan una imagen desastrosa, pero enfóquense en el mercado de la Florida y principalmente en el mercado de cada uno de ustedes, para que la realidad del mercado la conozca cada uno de ustedes de su mercado. No se pongan a hablar babosadas ni a hablar como loritos perdidos, enjaulados, de que no, es que el mercado está bueno o está malo, o no, porque lo que pasa en Nueva York no tiene nada que ver con lo que pasa aquí, lo que pasa en California no tiene nada que ver con lo que pasa aquí. Es más, lo que pasa en Orlando no necesariamente tiene que ver con lo que pasa en Miami, o lo que pasa en Miami no necesariamente tiene que ver con lo que pasa en Orlando o en Cape Coral o en Tampa o en Jacksonville. Por eso es tan importante hacernos y convertirnos en expertos en nuestro mercado, no en, tú sabes, en seguir a un montón de influencers, Mickey Mouse, ya fueron. ¿Sí o no, Ricardo? Qué pena Total, ahí la total, cantaleta de la mañana del día de hoy. no, totalmente de acuerdo, Giovanni. Y hay que tener en cuenta que el momento que para comprar es cuando la persona está lista para comprar, porque nunca va a ser el momento ideal que va a estar cuadrado el precio con la tasa de interés, con el down payment, o sea, con el crédito, con el score de crédito de las personas. Cuando las personas estén listas, que califican, ese es el mejor momento para comprar. En inglés hay un dicho que dice, marry the property and date the interest. O sea, cásate con la propiedad y ennovíate con los intereses. ¿Por qué? Porque siempre puedes refinanciar. Es un mercado tan dinámico. Aunque consigas la mejor tasa de interés en la compra, si en un futuro, en unos años, necesitas liquidez y quieres sacar equity de tu casa, refinancias, le sacaste el equity y ya esa tasa que tenías ya no existe, sino existe la que hay en ese momento en el mercado. Entonces, el dejar de comprar esperando el momento oportuno es un error, porque comienza a pasar el tiempo y como mostraste, Giovanni, las propiedades cada vez se van valorizando más y cada vez que tú estás haciendo los pagos de los mortgages, de que estás pagando, tú estás abonando al capital. ¿Qué significa eso? Estás haciendo un ahorro que no lo estás haciendo cuando estás pagando renta, independientemente de que si la valorización es el 30% o el 50%, asumiendo que no se valoricen por ponernos en un mercado, algo bien que no va a pasar, pero suponiendo, en el peor de los casos, estamos abonando a capital, estamos cada vez adquiriendo más un activo que cuando está rentado no estás haciendo nada.
Así es. Y miren, para ya arrancar con Ricardo, quiero ponerles una cosa en perspectiva. Sí, y pregúntense ustedes esta pregunta que voy a hacer yo. Si sí es verdad que el momento perfecto, el momento, no la situación de la persona, sino el momento perfecto para comprar existiese, entonces, ¿por qué en el 2020 y 2021, que estaban las tasas de interés en sus puntos más bajos y los precios estaban todavía medianamente asequibles, por qué el 50 o 60% de los Estados Unidos no compró casa? Porque en ese momento las personas, no todos calificaban, no todos estaban listos, no todos tenían los ahorros, no todos tenían el crédito, no todos tenían el trabajo, no todos tenían el tema legal claro, no todos, en fin. Y aún en ese momento no dejó de haber personas diciendo que no iban a comprar porque iban a esperar o que bajaran los intereses aún más o que los precios bajaran, que porque los precios iban a bajar más. Entonces, si en ese momento que muchos de ustedes lo vivieron, ya sea como realtors o ya sea como personas como civiles, por llamarlo de alguna forma, si en el 2022, 2020, 2021 y 2022 ya no, pero entre el 2020 y el 2021, el 50% del país no compró. ¿Por qué? Porque el mercado como tal es solo una parte de lo que se necesita para que la persona pueda comprar. Y todo empieza porque la persona tiene que estar lista. Cuando la persona está lista para comprar, es el mejor momento para comprar, no el mercado. El mercado no determina cuándo es el mejor momento para comprar, sino cuando la persona está lista. Bueno, ahí, cerremos ese tema. Ricardo, entremos pues a la parte interesante de esta reunión el día de hoy. Todos sabemos que tenemos nuevo presidente, todos sabemos el tipo de personalidad que tiene este presidente, todos sabemos eh, los sentimientos que genera este presidente. Ricardo, ¿qué significa para la economía? Y vuelve y juega, desde el punto de real estate o préstamos, que es lo que nos interesa a nosotros. ¿Qué significa para la economía en este 2025 el que esté Donald Trump como el nuevo administrador de esta empresa que se llama Estados Unidos? Bueno, me gustaría partir del hecho que este presidente actual, Donald Trump, hizo su fortuna en bienes raíces. O sea que si hay una persona que conozca el tema, me parece que puede ser él. Así que arrancando desde ese punto de vista, las perspectivas son muy buenas porque todas las medidas que se están tomando apuntan a una reactivación económica desde el punto de vista general. Eh, las tasas de interés y el mercado inmobiliario no se ve afectado nada más por una sola acción, sino por un conjunto de acciones. Entonces, estamos viendo que se ordenó que controlar la inflación, que no necesariamente por ordenarla se hace, pero sí que se tomen todas las medidas en todos los estamentos para enfocar a una reducción de la inflación, que eso afecta a las tasas de interés. Se está, se está también trabajando, atrayendo todas las inversiones y que las empresas vengan a producir aquí a Estados Unidos, que eso hace que se mueva la economía. Si se mueve la economía y hay una actividad económica, automáticamente se dispara y comienza a haber un movimiento de propiedades y de compra. Iba a decir Ricardo, algo, Iván. ese punto, qué pena que te interrumpa, pero ese punto me parece exageradamente importante de entender. Mi gente, no es un secreto que para Trump una de sus prioridades es fomentar la economía de este país. Que lo haga bien o que lo haga mal, no lo sé. Pero una de las cosas que él hace es facilitar la inversión extranjera en este país. Y la inversión extranjera a todo nivel. Ricardo está hablando de empresas,
pero esas empresas traen sus empleados. Esos empleados necesitan dónde vivir. Esos empleados desean invertir y hacerse propietarios de una propiedad, valga la redundancia, en los Estados Unidos, independientemente de a qué ciudad lleguen a trabajar. Entonces, tenemos que entender y tenemos que poder poner en perspectiva todas las implicaciones que es para nosotros como realtors que todo eso está sucediendo. Entonces, ese tema, Ricardo, me encanta que lo hayas tocado porque creo que es algo muy, muy importante para tener en cuenta, en especial para todos aquellos que están queriendo especializarse en el tema de inversionistas extranjeros o inversionistas en general. Para todos ustedes que están apuntándole a ese tema, ahorita eh, va a haber mucha más demanda de inversionista extranjero para invertir en los Estados Unidos y particularmente en la Florida, precisamente por las facilidades y por las invitaciones que hace Donald Trump a esas empresas extranjeras de invertir dinero aquí. Ricardo, qué pena, te interrumpí. Continúa, por favor. No, tranquilo. Otra medida también que vemos que está enfocada a una reactivación económica es que ordenó que todos los empleados federales vayan a trabajar a las oficinas. Entonces, ¿qué Yes, pasa? Eso comienza a yes. generar actividad económica, los restaurantes, la gente ya de pronto que ya se había acomodado trabajando desde sus casas por el teletrabajo, ¿qué pasa? Se ven forzadas a relocalizarse de pronto cerca a los sitios de trabajo. Entonces, eso crea actividad económica. Nada está garantizado porque no tenemos la certeza que todo en el largo plazo, pero apenas estamos viendo todas las medidas que se están tomando que están generando movimiento económico y eso nos intuye a pensar que va a haber un movimiento positivo. ¿Me explico? Y te quiero traer un ejemplo, Giovanni. No sé si están enterados, yo creo que casi todo el mundo y sobre todo nosotros que estamos en este medio sabemos o escuchamos que aprobaron un proyecto precisamente de Donald Trump o de su marca en el Doral de 3 billones de dólares de construcción de propiedades, ahí donde están los campos de golf de él, creo. Entonces, una inversión de esa magnitud y teniendo en cuenta que arrancamos de la premisa de que él su plata la hizo en real estate, entonces imagínate tú la perspectiva y la proyección que se están manejando a unos niveles que nosotros no alcanzamos a dimensionar porque no tenemos la información pertinente, pero a ciertas esferas uno puede intuir que necesariamente eso va a traer un movimiento espectacular desde el punto de vista de real estate. Ricardo, y para ir de la mano con ese proyecto que aprobaron aquí en Doral, donde van a haber alrededor de 1.500 unidades, 1.500 apartamentos, unos 470 unidades de hotel o cuartos de hotel y más o menos 25.000 pies cuadrados comerciales. Ahí la propiedad más barata, el precio cuando lo saquen a la venta va a salir en $2 millones, la propiedad más económica. Entonces, imagínense lo que va a suceder en el Doral con el tema de los precios. Pero en Orlando, todos saben del proyecto de Disney, Epic Universe. Ese tema es brutal lo que ese proyecto va a traer a la ciudad. Ustedes sabían, por ejemplo, que ese proyecto va a generar 14.000 empleos directos. 14.000 empleos directos. ¿Y qué sucede con eso? Son personas que no solamente van a tener una estabilidad financiera interesante, sino que van a querer vivir a una distancia mediana del centro de la ciudad. Y para eso está, por ejemplo, yo no sé si ustedes han visto este proyecto de Millennia Park, que es un proyecto también súper gigante, como con 960 unidades. Ya llevan como 1 o 2 años construyéndolo, pero esos son proyectos que nosotros como realtors tenemos que entender cómo hacen, cómo afectan la economía de nuestro sector, del sector donde yo estoy trabajando. Yo no estoy abocando, ni Ricardo no estamos abogando mejor
porque el proyecto sea bueno o sea malo, no, pero lo que quiero es picarles la curiosidad a cada uno de ustedes de que de verdad eh, entren a investigar qué está sucediendo en su sector. Lo que decía Ricardo con el tema de que los empleados federales ya fueron ordenados a volver a trabajar desde las oficinas. Eso a priori no va a cambiar nada mañana. Pero a la vuelta de 2, 3 meses, eso lo que va a hacer es de que todos los que compraron casa lejos del centro de cada una de las ciudades, lejos, o sea, los empleados federales que compraron, que aquí en Miami, por decir algo, que compraron en Homestead, pero trabajan en el Doral, o los empleados federales que trabajaban en el downtown de Orlando y compraron en Davenport, van a tener que pensarlo 2 veces de si quieren exponerse y seguir manejando 1 hora, hora y media cada trayecto para ir a su casa o ir al trabajo. Entonces, inevitablemente, dentro de unos meses, muchas de esas personas van a querer vender y comprar. ¿Sí? ¿Me entienden este tema? A medida que se vaya acercando el tema de Epic Universe en Miami, en Orlando, todos esos empleados, ¿dónde van a vivir? Si yo hablo de rentas, ¿por qué no yo desde ya empezar a entender si puedo trabajar con rental communities en el área? ¿O qué tipo de preparación desde el punto de vista de rentas puedo tener? Y mucho más, ¿qué preparación voy a tener desde el punto de vista de ventas y qué publicidad voy a hacer para yo estar preparado y estar, lo que se llama en inglés, top of mind? ¿Cómo voy a estar yo? ¿Cómo me voy a asegurar yo de que la mayor cantidad de personas que puedan necesitar o productos como el que estoy hablando en Orlando o en el Doral? Ahorita apenas empieza a hacer el boom, no hoy, pero dentro de unos meses, cuando ya quede finalmente aprobado el proyecto de aquí del Doral, seguramente muchos inversionistas van a querer comprar en el Doral, donde los precios de las propiedades, aunque están altos, todas están más baratas de lo que van a estar cuando se termine ese proyecto, porque todo el Doral va a aumentar de precio una vez este proyecto vaya por la mitad del proyecto o más, todo el Doral va a aumentar de precio. Máxime cuando la propiedad más económica va a empezar en $2 millones. ¿Sí? Entonces, todos ustedes, así como los propietarios, me estoy extendiendo un poquito, pero es que más que información, lo que quiero es que entiendan el concepto. Así como los propietarios, yo tengo que hablar al propietario de que una inversión en real estate es buena en el tiempo, ¿cierto? 5 años, 10 años. Lo mismo debe de ser mi preparación como realtor. Mi preparación como realtor no es únicamente lo que ya pasó, ¿cierto? De hecho, eso no sirve de nada. Es más, no es únicamente lo que va a pasar hoy o lo que va a pasar mañana, sino qué es lo que va a pasar dentro de unos meses o dentro de un año, o dentro de 2 años. Yo tengo que proyectarme en el tiempo para poder hacer un plan de trabajo en base a lo que se va a venir, número uno. Y número dos, con esa información yo voy a poder tener conversaciones enriquecedoras con mis clientes. Y al yo poder tener conversaciones enriquecedoras con mis clientes, ¿qué voy a hacer? Me voy a diferenciar de la competencia. Voy a generar credibilidad en mi cliente. Voy a generar que se acuerden de mí para que cuando estén listos para comprar, me llamen a mí. Ricardo, continuemos con el tema de lo que va a pasar o de lo que está pasando. También otra medida que hemos visto que se ha tomado es que esta administración eh, está enfocada en bajar los taxes a las empresas para generarle mayor flujo de caja o mayor capacidad de inversión dentro del mismo país para dinamizar la economía. No se trata, como dijiste, de estar a favor o en contra de una presidencia o de un partido político o para entrar a tocar temas de pronto que controversiales. Se trata es de mirar todas las cosas que están pasando para saber que desde el punto de vista de inversión y del punto de vista económico son son dinamizadores que están generando movimiento en todo lo que es la finca raíz y las tasas de interés. Eh, ot- otro,
Otro indicador ahora muy de nuestra empresa, de nuestra industria, del mortgage sobre todo, es cada vez más vemos bancos ofreciendo mayor diversidad de productos de mortgage para tratar de calificar a mayor cantidad de gente que antes. Entonces, los bancos que son los que están encima de la pirámide financiera, que son los que están manejando y están viendo anticipándose a todos los movimientos, cada vez más están interesados en invertir en préstamos hipotecarios. Hoy en día tenemos una diversidad de préstamos hipotecarios que antes, hace unos 4 o 5 años, no se veían, sobre todo para las personas que no pueden demostrar ingresos de la forma convencional, como las personas independientes de pronto. Entonces tenemos una cantidad de productos con estados bancarios, con estado de pérdidas y ganancias, con 1099, gente que no tiene social, sino que tiene un ITIN. Entonces, inclusive tenemos un programa que es NoDoc, ni siquiera hay que poner información de ingresos. Entonces, ¿qué pasa? Todo eso nos indica que todos los bancos y toda la entidad financiera se está dando cuenta que el invertir o el respaldar sus préstamos con propiedades de finca raíz es un buen negocio. Porque si tuvieran pronosticado algo negativo, comienzan a restringirse y comienzan a cada vez más apretar y apretar para poner regulaciones más estrictas, y estamos viendo lo contrario. Estamos viendo que hay una relajación un poco de las regulaciones iniciales con las que salimos hace unos años. Correcto. Y ese punto también es súper importante. Wow, Ricardo, qué buenos puntos estás tocando. Por eso es que trabajamos juntos, hermano. Aportas mucho a ese equipo de trabajo. Mi gente, miren, eh, para nosotros, bueno, para Ricardo y para mí, no es que estemos viejos, pero que llevamos tantos años en esta industria, nosotros podemos entender de que cuando pasa el debacle inmobiliario del 2008, los productos bancarios disponibles en esa década del 2000, finales del 2000 y del 2000 al 2010, 2015, los productos hipotecarios fueron desarrollados o reestructurados con muchas restricciones. Y esas restricciones no, hacían un poco más difícil la compra de una vivienda o la adquisición de una vivienda. Pero porque había mucha incertidumbre en la economía, ¿cierto? Y había mucho miedo de que se repitiera lo que sucedió y en fin. Después de ya casi 2 décadas o 15 años de estar tomando correctivos acerca de eso, hoy los bancos están creando y facilitando más programas, y no solamente porque el programa se llame X o porque el programa se llame Y, sino porque en sus regulaciones o en sus restricciones han eh, facilitado las cosas, Ricardo, podríamos decir. No es que lo hayan hecho más, no es que lo estén haciendo demasiado fácil, sino que han de pronto, ¿qué? ¿Cuál sería la palabra correcta? Relajado un poco los requerimientos y buscando siempre alternativas que no son los estándares iniciales que se habían puesto, como por ejemplo, un estado bancario es una forma alternativa de demostrar ingresos. No es de la manera Correcto. tradicional, pero también le da, la información es la que se utiliza para tomar decisiones. Y eso le genera al banco, los estados bancarios del negocio, le genera qué tan líquido y qué tanto se está moviendo ese tipo de negocio. Entonces son formas alternativas de poder obtener una información que te puede llegar a que tomes una decisión de aprobar o no un préstamo. O sea, en resumidas cuentas, hay más opciones de obtener préstamos. Eso es lo que queremos decir, Ricardo, ¿cierto? Que hoy por Correcto. hoy hay más opciones para un cliente obtener un préstamo. Si hay más opciones para un comprador obtener un préstamo, simple y sencillamente, hay más posibilidades de que compre. Hay más posibilidades, o sea, 1 más 1, 2. O sea, es así de sencillo. Ricardo, yo sé que el tema de la nueva administración influye mucho en la economía, para bien o para mal, o en fin. Pero, ¿por qué no nos explicas, por favor, un poquito el de verdad, verdad, cómo funciona el tema?
de las tasas de interés. O sea, cómo la tasa de interés sube o baja, no con el cliente, sino la tasa de interés bancaria. ¿Cómo sube o baja y por qué sucede eso? ¿Puedes expandir un poquito ese tema? Sí, las tasas de interés en términos generales dependen de muchos factores, pero básicamente depende de las condiciones económicas actuales, tomando como base el Producto Interno Bruto del país, de acá de Estados Unidos. Otro punto clave que afecta las tasas de interés es la inflación, como lo hemos visto. Una inflación alta hace que haya tasas de interés altas porque se necesita controlar el flujo de efectivo para que los precios vayan bajando. También las políticas de la Reserva Federal influyen no de una forma directa, sino de una forma indirecta en las tasas de interés, lo mismo que los bonos del mercado. O sea, cuando hablamos de los bonos del tesoro y directamente el bono del tesoro de los 10 años es el que afecta directamente a las tasas de interés porque se están compitiendo por el mismo grupo de inversionistas. Entonces, en la medida que si los bonos del tesoro a 10 años suben, las tasas de interés suben porque quieren atraer al mismo inversionista, que entonces lo tienen que volver atractivo. También, indiscutiblemente, las condiciones del mercado. Entonces, en sitios donde hay una alta demanda de casas, puede ser posible que haya también unas tasas de interés un poco más altas, porque hay más demanda sobre eso. Wow, Eh, Ricardo, espérame un segundo. O sea que tú dices que en una ciudad como Miami o Orlando, las tasas de interés pudiesen ser un poquito más altas que en una ciudad como Ocala, algo así. ¿Eso es lo que me estás diciendo? bueno, estamos hablando de mercados locales, sí, indiscutiblemente es posible que Miami maneje un poco de tasa de interés un poco más alta de la que podemos ver de pronto en otros estados o en otras ciudades en la cual la demanda de préstamos es un poco más baja. Súper O sea, interesante eso. O sea que una vez más, me queda a mí más claro que nunca que a la hora de un cliente quererme pelear o quererme discutir el tema de la tasa de interés o en fin, hay que ponerlo a hablar contigo porque, o sea, tú tienes una información que difícilmente nosotros podemos manejar. Me encanta eso, Ricardo. hay más gente peleando por los mismos recursos, por así decirlo. Correcto, sí, súper, Eh, súper buena información. Aunque también, para compensar del otro lado, también la competencia de los bancos, porque también entonces, cuando los bancos detectan que hay una zona de alta demanda de préstamos, en la medida que comienzan a ofrecer préstamos en esa área, también entra en una competencia, entonces comienzan a afectar las tasas de interés porque uno eh, quiere coger ese préstamo. Entonces, no es que sea una relación que uno más uno es dos, es todo un conjunto de factores que afectan unos de una manera directa y otros de una manera indirecta. El otro factor clave también para las tasas de interés, sobre todo de las personas, es el score de crédito o los créditos de las personas. Personas que tienen un score de crédito alto y una buena historial de crédito, indiscutiblemente obtendrán una mejor tasa de interés que personas que no tienen un crédito tan bueno. También el valor del préstamo y el tipo de préstamo influye en la tasa de interés. No es lo mismo eh, prestar el 97%, como hemos hablado en otras ocasiones, que a veces las personas tratan de conseguir el 100%, cuando el valor del préstamo o la proporción del valor del préstamo con respecto a la compra de la propiedad eh, está muy pegado, 97%, 96%, la tasa, hay un ajuste a la tasa de interés porque hay un riesgo mayor. Entonces, eso afecta y el tipo de préstamo también afecta. No es lo mismo una tasa fija que una tasa variable. Todo eso son factores que hay que tener en cuenta en las tasas de interés y indiscutiblemente también la economía global, los factores que afecten de pronto la guerra, que afecten desde el punto de vista macroeconómico. Todo eso
es como si metiéramos todos esos factores en una licuadora y entonces todo eso afecta a lo que son las tasas de interés como para hablar desde el punto de vista general. Excelente. Una pregunta rápidamente para que me la contesten ahí en el chat. ¿Quién es a quién le parece, le está pareciendo interesante esta conversación? Escríbanme ahí con el uno, quién sí, y con el 2 quién no. Quiero verlos rápidamente, rápidamente, quién sí, quién no. Con el uno, quién sí, y con el 2 no. Muchos. Wow. Hay unos que están escribiendo un montón de unos. Ok. Ahora, pónganse a pensar una cosa. ¿Qué tan interesados quedarían sus clientes si ustedes son los que están teniendo esta conversación con sus clientes? Y eso es lo que Giovanni Hernández quiere que suceda. Eso es lo que Ricardo Suárez quiere que suceda. Eso es lo que Fortex Realty quiere que suceda. Que ustedes abran su mente y entiendan de que el real estate no es un acto de fe, no es un golpe de suerte, de que nos tenemos que educar. Y así como todos ustedes, o la mayoría de ustedes, están aquí atentamente escuchándonos, ese mismo nivel de atención y de curiosidad es la que ustedes tienen que ser capaces de generar con sus clientes para que esos clientes quieran trabajar con usted. ¿Quién de ustedes no quisiera trabajar con Ricardo en este momento? ¿Quién de ustedes con el uno o con el dos? ¿Quién entiende que Ricardo ha generado credibilidad con esta conversación? Vuelvo y pregunto. ¿Ustedes creen que si ustedes tienen este tipo de conversación con sus clientes, ustedes no van a generar credibilidad con su cliente? Claro que sí, mi gente. Claro que sí. Pero tienen que hacer esto con proyección. Por eso no pueden, tienen que dejar de pensar en la inmediatez. Tienen que hacer un plan de trabajo hoy pensando en lo que va a suceder dentro de 1, 2, 3 meses, 6 meses, un año, porque se tienen que informar adecuadamente. Y, o sea, yo mismo, ¿ok? Y lo reconozco, yo mismo, Ricardo, estoy súper interesado en lo que tú estás diciendo. Y supuestamente, yo sé, supuestamente no, yo sé una que otra cosita de real estate, pero tu información es súper interesante. Mi gente, conviértanse en realtors interesantes. Conviértanse en realtors interesantes. Dejen de ser, no son todos, pero los exhorto con la mayor humildad y con el mayor cariño, los exhorto a que dejen de ser realtors del montón y se conviertan en realtors interesantes, interesantes. Y vuelvo y lo repito, que lo he dicho ya en varios entrenamientos, un buen realtor no es el que sepa llenar un contrato, porque yo no puedo llegar a llenar un contrato si no he generado la suficiente credibilidad con mi cliente para que un cliente quiera trabajar conmigo. Entonces, primero lo primero, invierto en publicidad e invierto en mi educación. Pero mi educación es mi preparación, no, mi educación no es llenar un addendum o llenar un contrato. Eso hace parte de, pero eso no es lo que se necesita. Lo que se necesita es convertirnos en realtors educados, interesantes, con los cuales una persona pueda hablar y yo poder dominar la conversación. El que tiene el control de la conversación tiene el control de la situación. Recuerden eso, pónganlo en práctica. Ricardo, eh, entonces, con todos estos ires y venires, con todo este tema del empleo, de la subida de precios, en fin,
¿cómo están los intereses para este año? ¿Cuáles son las proyecciones que se tiene para este año? Digamos, dividámoslo en dos, primero cada 6 meses, por decir algo, o en el primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre, no sé. ¿Qué nos puedes decir acerca del tema de los intereses, Ricardo? Existe el pronóstico, las tasas de interés van a estar fluctuando este año del 6 al 6,5%, dentro del rango de los 6. ¿Por qué digo eso? Porque actualmente estamos en el rango de los 7. Por poner un ejemplo, los bonos del Tesoro a 10 años hoy en día está al 4,3. Y como vimos, eso afecta de una forma directa las tasas de interés a 30 años. Entonces, normalmente los mortgages están 2 hasta 3 puntos por encima de los bonos del Tesoro. Entonces, si tenemos que los bonos del Tesoro a 10 años están en el 4,3 más 2 puntos o 3 puntos, por eso es que hoy en día estamos viendo tasas de interés alrededor del 7%, 7,1, 7,2. Eh, y se tiene pronosticado que esté en el rango de los 6, porque la tendencia general es a bajar. Hay ciertos factores que no han hecho que hayan bajado, como fue todo un año electoral. Eso siempre, el año electoral es un poco complicado desde el punto de vista de tasa de interés. Hay mucha incertidumbre. La inflación no, en diciembre se salió un poco fue un poco más alta de lo esperado. Entonces hay ciertos factores que no han hecho que las tasas, mañana se reúne la Reserva Federal. Vamos a ver Eso te iba a decir. qué decisión tomen. Eh, es posible, como hay una directiva presidencial, es posible que la bajen, no necesariamente tienen que bajarla, tienen que tomar en cuenta todos estos factores que hemos conversado, pero la expectativa es que las tasas de interés van a estar del rango de los 6, del rango de los 6, 6,5%. Por ciento. Correcto. Miren que Ricardo está siendo muy precavido y está utilizando la palabra rango. Y esa misma palabra es la que ustedes tienen que utilizar. O sea, el rango de los intereses este año va a estar en el rango del 6,5% o del 6%, 6,25. No sé, el número que ustedes se sientan cómodos diciendo, pero realmente va a estar entre un 6 y un 7% casi todo el año. Casi todo el año va a estar en ese promedio. Que para unos va a ser menos, para unos va a ser más, dependiendo de infinidad de factores que ya Ricardo tocó, pero y Ricardo, que llevas conmigo también 20 años en esta industria, una tasa de interés en ese rango de precio es una tasa de interés saludable para la economía, ¿no? Totalmente. Es que cuando vemos tasas de interés como la que vimos en la pandemia, es porque la economía está en crisis. Entonces se necesita medidas de choque de esfuerzo, pero si nos ponemos a pensar desde el punto de vista de un inversionista, ¿qué estímulo va a tener un inversionista que le den ganas? Hablando como inversionista, no necesariamente el inversionista estoy hablando de la persona que va a comprar una propiedad, estoy hablando del inversionista, el que pone la plata en el mercado secundario para comprar las hipotecas. O sea, estamos hablando de ese tipo de inversionista. ¿Qué estímulo puede sentir él de sacar una plata, por ejemplo, que esté en la bolsa de valores, que le esté rentando a un banco, que le esté rentando en el mercado, le esté rentando a cierta tasa y ponerlo a 30 años al 3%? O sea, Sí, no, ninguno. exacto, o sea, pero son medidas de choque que vinieron acompañadas de un incentivo del gobierno y una cantidad de cosas adicionales. Las tasas del 6% son tasas saludables. Todos queremos que sean más bajas, pero hay que ser realistas de que llegar a esos niveles de tasa de interés de la pandemia, muy difícil, y cuando los veamos, hay que estar un poco escépticos de que eso puede ser un indicio que algo puede ser algo que no esté funcionando en la economía y estén tratando de inyectarle a esa rama en particular. Así es, totalmente de acuerdo contigo, Ricardo. Yo también en mis años de experiencia, que ya son más de 2 décadas, entiendo y estoy completamente seguro de que este rango de tasa de interés es un rango muy, muy saludable para la economía y para los precios, porque es que si se manteniesen esas tasas de interés tan bajitas, pues el precio de las propiedades va a seguir subiendo indiscriminadamente y va a haber un punto donde ya nadie va a poder comprar. Entonces,
eso tampoco es bueno para la economía. Entonces, Correcto. démosle la bienvenida al tema y seamos conscientes de eso. Miren, eso es un dato de real estate. Hoy, pues no hoy, martes, enero Mm. 28, pero en este momento, en términos generales, existen 1.8 millones de listings en todos los Estados Unidos. Y estoy hablando de residencial y no estoy hablando de new construction, ¿ok? Estoy hablando de propiedades usadas, del resale. Existen 1.8 millones de listings. ¿Ustedes saben cuál era el inventario en el 2019 antes de la pandemia? En este momento habían 2.4 millones de listings en todos los Estados Unidos. ¿Qué quiere decir eso, mi gente? Eso quiere decir que aunque está empezando a incrementar el inventario de propiedades, estamos todavía muy por debajo del mercado del 2018 y 2019, que fueron dos de los años más saludables o tranquilos en el negocio de real estate. Pero ¿qué significa eso realmente para mí o para mis clientes o vendedor o comprador? Eso significa que todavía no hay un suficiente inventario para la demanda que hay. Por ende, los precios no van a caer, no van a seguir aumentando indiscriminadamente. Y eso tenemos que ser capaces de separarlos, el concepto del aumento de precios de renta y de venta discriminadamente, no, ¿cuál es la palabra que yo utilicé temprano? Cuando uno está jugando con el mercado, uno está Especulando. especulando, gracias. Especulando. Los precios no van a seguir aumentando especulativamente, sino que los precios van a seguir aumentando, pero porque la oferta no está. Y hay un factor tremendamente importante que tenemos que entender, el de por qué el inventario no ha aumentado como a donde debería de aumentar. Y es el que todas esas personas que compraron o refinanciaron al 2 3%, ni locos, pero ni locos quieren vender su casa hoy y comprar una o más grande o más pequeña y obtener una tasa de interés del 7%. Ni locos. ¿Por qué? Porque si por alguna razón están apretados para pagar la hipoteca que tienen al 3%, pues imagínense una tasa, una hipoteca con una tasa de interés al 6,5 o al 7%. Entonces, mientras que el ciclo normal de, el ciclo normal de estadía históricamente. Ricardo, ¿cuál es el ciclo normal de estadía de una persona en su propiedad en los Estados Unidos? 5, 7 años, 10 años máximo. Exacto. Entonces, solamente en ese momento, o sea, para el próximo año de pronto, que ya empiecen a cumplirse ese ciclo normal de estadía de una persona en su vivienda, vamos a empezar a ver un inventario como debería de ser, donde ni sea mercado de compradores ni sea mercado de vendedores. ¿Me entienden? Entonces, todavía hay un claro movimiento del precio de las propiedades de mantenerse o aumentar un poquito, mantenerse o aumentar un poquito. Me, me están, miren toda la información que estamos hablando el día de hoy, miren todos los diferentes aspectos que influyen en el real estate para que por favor se me salgan de una conversación mínima de 2 o 3 palabras de que la tasa de interés es esto o que está muy caro o está muy barato. Sálganseme de esa conversación, por favor. Agréguenle valor a sus conversaciones con sus clientes. Entonces, ay, se me apagó la cámara. Ya. Entonces, el tema de que todavía hay una gran cantidad de personas que tienen préstamos al 2 3%, 3,5%, evita
de que haya un mayor número de propiedades en inventario para la venta. Consecuentemente, todavía va a seguir subiendo las propiedades o manteniéndose el precio en las propiedades. Bueno, Ricardo, algo más que nos, para pasar de pronto a hablar un poquito más de préstamos, algo más de esta nueva administración que, que nos vaya a afectar para un lado o para el otro, el tema del real estate. Bueno, indiscutiblemente hay ciertas medidas que dependiendo del enfoque eh, puede haber, puede haber un análisis un poco desde cierto punto de vista positivo y también de pronto a largo plazo se se puede pensar que puede afectar de determinada manera porque no se sabe todavía con certeza. Apenas estamos arrancando, apenas estamos a una semana desde el 20 de enero. Danos un Eh, ejemplo, por favor. por ejemplo, hablando de los tariffs, de los aranceles, con que esta administración siempre ha dicho que va a poner a ciertos países. Entonces, eso puede tratar de tener una lectura que eso pudiese ser algo que dispare la inflación, porque entonces estos productos van a ser más caros y toda esa cantidad de información que uno recibe que pudiese, pero hay que ver si se ponen eso o no, hasta donde hemos visto es utilizado como medida de presión o como una medida de amenaza para conseguir un objetivo. Entonces, también hay ciertas medidas que se han tomado que dependiendo de cómo se vean o cómo se implementen, pudiesen afectar de una manera o de otra el mercado de real estate. Y entonces se puede pensar que de pronto si le ponen unos aranceles altos a Canadá, entonces los materiales de construcción se pueden disparar, la madera y una cantidad de cosas. Las políticas inmigratorias de deportación de inmigrantes indocumentados también puede venir un análisis en el cual que la mano de obra, sobre todo de la construcción, que es donde más se ve reflejado este tipo de mano de obra, se puede encarecer. Eh, Hay ciertas medidas que hay que esperar que pase el tiempo para ver qué camino toman. Estás en todo lo cierto, Ricardo. Es totalmente cierto. Pero les hago una pregunta y a ti, Ricardo, te hago una pregunta. Eh, ¿Ustedes creen que por muy mal que nos vaya en estos 4 años, vamos a estar tan mal como estuvimos en el debacle del 2008? No, Eh, jamás. eh, no, es que, Giovanni, todas las medidas que se están tomando, se pronostica que vamos a estar, la economía se va a dinamizar y todo. Es simplemente como tener todos los puntos de vista sobre la mesa para tener tema de conversación, que es lo importante Exacto, es que para allá es en para donde yo esto. voy, para allá es para donde yo voy. Miren, por muy incendiarias que sean las medidas que se estén tomando en este momento, nada, absolutamente nada, va a ponernos en una situación tan precaria como la que estuvo el mercado de real estate en el 2008, 2009 y comienzos del 2010. Pero al mismo tiempo, nada de todo lo bueno que se pueda hacer en este momento va a llevarnos a estar en una economía como la que tuvimos a finales del 2020 o el 2021. O sea, con esa abundancia de dinero y con esas tasas de interés tan bajitas. ¿Por qué? Porque fueron situaciones totalmente atípicas. Entonces, a menos que alguna catástrofe pase en estos próximos 4 años, lo que se haga va a ser para mejorar de cómo estábamos. Sí, pero esa mejora de cómo estábamos va a ser en comparado al 2023 y el 2024, que fueron años un poquito difíciles por ese aumento de tasas de interés tan radical que hubo. Pero aún quiero poner en perspectiva esto. Si el mercado hoy está muchísimo mejor de lo que estuvo en el 2008 y sobrepasamos el tema del 2008. Y hoy estamos en un mercado más sano a pesar de toda la especulación del 2020 y del 2021. Es porque esta economía está hecha para crecer a un paso normal. Unas veces cae, unas veces sube,
pero año tras año, y cuando yo lo pongo en el tiempo aquí, en su vida, esta economía está hecha para ir aumentando en precio. Entonces, ¿cuándo es el mejor momento para ustedes, yo y nuestros clientes comprar? Hoy. ¿Cuándo? Cuando yo esté listo, cuando ustedes estén listos o cuando su cliente esté listo para comprar. Quería hacer ese paralelo ahí. O sea, tengo el peor escenario, que es el 2008, tengo el escenario más positivo, que fue el 2021, e independientemente de eso, no estamos en ninguno de esos dos escenarios y la economía sigue subiendo, los precios siguen subiendo y van a seguir subiendo, simple y sencillamente. Bueno, Ricardo, rápidamente, son las 11:15. En 10 minuticos, Ricardo, cuéntanos cuáles son esos 4 puntos súper mega importantes para la calificación de una persona o que yo como realtor, hablando desde el punto de vista de conversación, ¿ok? Conversación, debo de poder conversar o debo de poder manejar información con mi cliente para yo saber si califica, si no califica, o en fin, en 10 minuticos, Ricardo, rápidamente, por favor. Es importante saber que las condiciones del préstamo, incluyendo los términos como tal y tasas de interés de que una persona pueda tener acceso, depende del análisis de cuatro grandes factores en general. El primero es todo lo que tiene que ver con los ingresos, como siempre y le hemos hablado como una de los pilares fundamentales. ¿Qué tipo de ingreso tiene esta persona? Si es independiente, si le pagan con W2, con Paystop, cuántos años tiene trabajando. Toda esa parte de ingresos es importante que la gente sepa que eso es un factor predeterminante o que incide directamente en las condiciones y la tasa de interés de un préstamo. El número dos, El otro es el crédito de la persona. Si tiene buen historial de crédito, no tiene crédito. Tenemos programas como FHA que incluso sin crédito, pero una cosa es no tener crédito y otra cosa es tener mal crédito. correcto. Eh, entonces el crédito, la antigüedad de las líneas de crédito que tiene la persona, de qué monto son las líneas de crédito que tiene esa persona. Ha tenido collection, ha tenido foreclosure, ha tenido bancarrota. Entonces todo lo que es la historia crediticia de esa persona también es otro pilar fundamental cuando se está analizando la calificación de un cliente. Excelente. La número tres, La número tres es los ahorros, porque indiscutiblemente para comprar una propiedad se necesita plata para el down payment y unos gastos de cierre, independientemente que se pueda conseguir o haya programas que pueden contribuir o para parte de los gastos de cierre o para el down payment o parte del down payment. De todas maneras, el tener liquidez, tener ahorros es importante y es otro factor que tienen en cuenta los bancos para poner las condiciones del préstamo. y la número cuatro, Y la número cuatro es el tipo de propiedad. No es lo mismo un single family que un townhouse, que un condominio. Cada propiedad en particular tiene un riesgo inherente a su misma naturaleza. Entonces, una casa que es un single family resident tiene unas condiciones diferentes a un townhouse que ya tiene una asociación o que a un condominio o a un condotel o a un multifamily. Entonces, el tipo de propiedad también tiene una incidencia importante en las condiciones del préstamo, Giovanni. excelente. Esos son las cuatro que Ricardo muy coloquialmente le llama las 4 patas de la silla. Pero yo les voy a dar, yo no quiero que sean una silla, sino que sean una mecedora. ¿Saben cómo es la mecedora, cierto? Que está parada en 4 patas y las dos paticas curvas va a ser que ser un realtor interesante, un realtor que pueda tener conversaciones con sus clientes. ¿Ok? Esa es la quinta base para hacer una mecedora y poder navegar, ahí bajo la cámara, poder navegar cuando el mercado esté alto o esté bajo o en fin, siendo un realtor interesante. Yo quiero que se vayan de aquí hoy queriendo y entendiendo que tienen que ser realtors interesantes para poder sobresalir y tener éxito en el mercado de real estate de hoy por hoy. Si no, van a ser unos dinosaurios. Entonces son, ¿quién quiere ser? ¿O realtors interesantes o quieren ser dinosaurios que no venden ni una propiedad en todo un año
porque no hay cómo tener una conversación con ningún cliente, porque apenas ustedes abren la boca, entonces el cliente sale corriendo de miedo porque saben menos que el cliente. Tienen que prepararse, mi gente. Se los digo con amor, se los digo con humildad, se los digo con respeto, pero sobre todo se los digo con la absoluta certeza, que si te conviertes en un realtor interesante, vas a cerrar muchos negocios, y vas a mejorar tu calidad de vida, y vas a mejorar la calidad de vida de las personas que te rodean. Eso es lo más importante, ¿ok? Entonces, ¿quién se va a convertir en un realtor interesante en el 2025? A ver, yo quiero ver ese uno en el chat. ¿Quién va a convertirse en un realtor interesante en el 2025? ¿Quién? ¿Quién? Y el que no se va a convertir, póngame un 2. Si es tan berraquito, tan berraquita. ¿Quién está consciente de que lo va a hacer o quién está diciendo, no, no, eso no me interesa, eso no es para mí, yo no quiero hacer plata? ¿Quién? Todos. O sea que este año la vamos a sacar del estadio. O sea que cuando ya no, ya en vez de traer a Ricardo de invitado, me va a tocar traer a Powell, el director de la Reserva Federal, para poder que tenga una conversación con nosotros. Excelente, excelente. Esa es la actitud, mi gente. Planeen para ser realtors interesantes y exitosos en este 2025. Aquel de ustedes que no haga dinero este año está perdiendo el tiempo. Iba a utilizar otra palabra, pero como eso está quedando grabado, tenía que tener cuidado con lo que iba a decir. Pero el que no haga dinero en este 2025 está perdiendo el tiempo. Está perdiendo el tiempo. ¿Ok? Giovanni, Bueno, quiero, disculpa, aprovechando que está Ricardo, quiero hacer una pregunta con respecto a los clientes que quieren comprar pero tienen ITIN number y han hecho taxes. ¿Cómo está la situación? Bueno, mirando la parte de migración. Bueno, los programas de los bancos no han sido modificados, no han sido cambiados. Sí es posible hacerle préstamos hipotecarios a personas con ITIN. correcto. Ricardo, Gracias. yo sé que hay gente que de pronto no está conectado anteriormente. ¿Nos puedes regalar tu número telefónico, por favor? 954 588 0532. Ok, creo que lo escribí, 95. creo que lo escribí bien ahí en el chat. Mi gente, se les quiere un... Ricardo, primero que todo, muchas gracias, hermano, por este tiempo. Muchas gracias, Ricardo, por tomarte el tiempo de tu agenda para prepararte para darnos esta información a nosotros. De verdad que lo aprecio mucho y yo sé que la gran mayoría de los que están aquí también lo aprecian mucho. Y para todos ustedes, mi gente, se les quiere un montón, se les aprecia un montón, pero dejen de ser perezosos y conviértanse en realtors interesantes para que hagan dinero en este 2025. ¿Ok? Esa es la propuesta, esa es la invitación a que nos hagamos y nos convirtamos en realtors interesantes. ¿Listo? Bueno, se les quiere un montón. Un abrazo para todos y que tengan una excelente semana. Nos vemos.